Fabrizio Romano avisa al Real Madrid. El Manchester United viene con todo y quiere llevarse a una pieza fundamental del equipo. El jugador es Aurelien Tchouaméni, y aunque desde Inglaterra puedan aparecer cifras importantes, para mí Florentino Pérez tiene que ser contundente desde el primer momento. No está en venta. Soy Nilsson. Esto es El Madridista, y esta información me parece especialmente importante porque llega justo cuando estamos hablando muchísimo del futuro del centro del campo. Según la información publicada, el Manchester United mantiene a Tchouaméni entre sus grandes objetivos. Fabrizio Romano ha hablado del interés inglés, aunque hay que dejar algo muy claro. A día de hoy no estamos hablando de una negociación avanzada ni de una oferta formal que el Real Madrid esté estudiando. Estamos hablando de un interés serio que puede convertirse en movimiento de mercado. Y precisamente por eso Florentino debe cerrar la puerta antes de que empiece el ruido. Porque si hay un futbolista que para mí ha ganado importancia con todo lo ocurrido alrededor de Rodri, es precisamente Tchouaméni. Durante semanas hemos hablado de la posibilidad de incorporar a Rodri. Deportivamente, nadie puede discutir lo que habría significado un jugador así. Pero esa operación está cada vez más lejos y prácticamente descartada en las condiciones que se están manejando. Entonces yo hago una pregunta muy sencilla. Si no vas a fichar a Rodri, ¿qué sentido tendría vender a Tchouaméni? Ninguno. Sería crear voluntariamente un problema en una posición donde precisamente estamos intentando encontrar estabilidad. Y este es mi primer gran argumento para rechazar cualquier intento del Manchester United. Tchouaméni aporta equilibrio. El Madrid tiene futbolistas capaces de correr, conducir, atacar espacios, llegar al área y generar ventajas. Pero alguien tiene que sostener todo eso. Alguien tiene que ocupar el espacio cuando un compañero rompe hacia adelante. Alguien tiene que interpretar dónde puede aparecer la transición rival. Alguien tiene que ganar el duelo antes de que el adversario llegue a nuestros centrales. Ese trabajo muchas veces no aparece en los resúmenes. Pero es fundamental. Y Tchouaméni puede hacerlo. Tiene físico, lectura defensiva, capacidad para recuperar y presencia para competir contra centrocampistas muy potentes. Además, conoce perfectamente la exigencia del Real Madrid. Y eso nos lleva al segundo argumento. El Madrid ya pagó el precio de su adaptación. Ahora debería disfrutar de su madurez. Tchouaméni llegó muy joven y evidentemente ha tenido momentos mejores y peores. Ha recibido críticas. Ha tenido que jugar fuera de su posición. Ha tenido que soportar comparaciones. Incluso ha pasado por momentos en los que una parte del madridismo dudaba de si realmente podía convertirse en el mediocampista que esperábamos. Pero ahora tiene 26 años. Está entrando precisamente en esa etapa donde un centrocampista comienza a combinar experiencia con plenitud física. Entonces sería curioso hacer todo el trabajo de adaptación para después venderlo justamente cuando puede ofrecer sus mejores temporadas. El Manchester United sabe perfectamente lo que está buscando. No quiere fichar a un proyecto de jugador. Quiere a alguien preparado para competir inmediatamente. Y por eso está mirando hacia Madrid. Pero precisamente la razón por la que el United lo quiere es también una razón para que Florentino lo conserve. Y hay un tercer punto que para mí es todavía más importante. José Mourinho cuenta con él. Esto cambia mucho la conversación. Cuando un futbolista está fuera de los planes del entrenador y aparece una propuesta gigantesca, evidentemente hay que escuchar. Pero si el técnico considera que ese jugador forma parte de la estructura que quiere construir, la situación es completamente diferente. Porque venderlo significa que después tienes que salir al mercado buscando una solución para un problema que tú mismo acabas de crear. Y sabemos perfectamente cómo funciona el mercado. En el momento en que el Real Madrid vende a Tchouaméni por una cantidad enorme, cualquier club al que pregunte por otro centrocampista sabe dos cosas. Que tienes dinero y que necesitas fichar. ¿Resultado? El precio sube. Por eso a veces recibir 100 millones no significa que seas 100 millones más rico deportivamente. Si después tienes que gastar 70, 80 o 90 para intentar encontrar un sustituto, la operación empieza a parecer bastante menos espectacular. Y cuidado, porque Tchouaméni tiene otra característica que muchas veces infravaloramos. Su versatilidad. Su posición natural está en el centro del campo. Ahí es donde quiero verlo. Pero durante una temporada larga pueden aparecer lesiones, sanciones y situaciones inesperadas. Y sabemos que el francés también puede ofrecer una solución de emergencia como central. ¿Es donde quiero utilizarlo habitualmente? No. Pero tener un jugador capaz de resolverte un problema puntual en otra posición tiene muchísimo valor dentro de una plantilla. Especialmente en una temporada donde el Madrid compite por absolutamente todo. Y todavía hay otro elemento que manda un mensaje muy claro sobre los planes del club. Según la información publicada,
Existe un acuerdo para prolongar su contrato hasta 2031, aunque todavía estaría pendiente del anuncio oficial. Si eso finalmente se confirma, la lectura es bastante evidente. El Real Madrid también cree en Tchouaméni a largo plazo. Entonces, ¿qué debería hacer Florentino si el Manchester United llama? Escuchar por educación. Y después responder. Gracias. No está en venta. Yo ni siquiera empezaría poniendo un precio. Porque cuando dices que un jugador cuesta 100 millones, 120 o 150, estás transmitiendo que existe una cantidad capaz de sacarlo del club. Y si Mourinho realmente lo considera importante, no veo la necesidad. El Real Madrid no está obligado a vender. No necesita desesperadamente ese dinero. Y el futbolista se encuentra en una edad magnífica. Por eso la Premier puede venir. El Manchester United puede preguntar. Puede intentar convencer. Incluso puede preparar una propuesta enorme. Pero Florentino tiene que pensar primero en el campo. Porque después de ver cómo la opción Rodri se ha ido alejando, desprenderse también de Tchouaméni sería debilitar precisamente una zona que necesita estabilidad. Y quiero saber qué pensáis vosotros, madridistas. ¿Existe alguna cantidad por la que venderíais a Tchouaméni al Manchester United? ¿100 millones? ¿120? ¿150? ¿O directamente responderíais que no está en venta? Dejad vuestra opinión en los comentarios, dadle al like y suscribíos a El Madridista. Porque en la segunda parte quiero entrar en algo todavía más importante. ¿Por qué Tchouaméni puede convertirse en una pieza todavía más valiosa para el Madrid de Mourinho y por qué venderlo ahora podría terminar siendo uno de esos negocios que parecen extraordinarios en el banco, pero muy malos cuando empieza a rodar el balón? Y aquí está precisamente el punto que para mí convierte esta historia en algo mucho más importante que un simple rumor de mercado. Tchouaméni puede ser todavía más necesario para el próximo Real Madrid que para el actual. Porque cuando analizamos un jugador no podemos preguntarnos solamente qué está haciendo hoy. También tenemos que pensar en la plantilla que José Mourinho quiere construir y en las características de los futbolistas que tendrá alrededor. Y ahí el francés empieza a cobrar todavía más sentido. El Real Madrid tiene muchísimo talento para atacar. Tiene jugadores capaces de acelerar, conducir, romper líneas y aparecer constantemente cerca del área rival. Pero cuanto más agresivo sea el equipo hacia adelante, más importante será tener alguien que proteja todo lo que ocurre detrás. Y ese puede ser el verdadero territorio de Tchouaméni. No necesito que marque 10 goles. No necesito que dé 15 asistencias. Ni siquiera necesito que intente convertirse en el gran organizador del equipo. Necesito que haga aquello que permite a los demás jugar mejor. Cerrar espacios. Ganar duelos. Recuperar. Dar una primera salida limpia. Detectar el peligro antes de que se convierta en una transición. Ese tipo de futbolista muchas veces solamente recibe reconocimiento cuando no está. Cuando está en el campo, parece que determinadas situaciones simplemente no ocurren. Cuando falta, de repente vemos al rival correr 40 metros directamente hacia nuestros centrales. Por eso me preocupa escuchar cualquier posibilidad de salida. Y todavía más después de lo ocurrido con Rodri. Porque hay que ser coherentes. Si durante meses estamos diciendo que el Madrid necesita reforzar precisamente esa zona del campo, no podemos celebrar después que aparezca una oferta enorme por uno de los pocos jugadores de la plantilla que naturalmente puede ocuparla. Sería contradictorio. Y aquí quiero introducir otro nombre del que acabamos de hablar, Manu Koné. A mí Koné me parece una opción extraordinariamente interesante. Ya expliqué por qué creo que Florentino debería estar atento. Tiene potencia, conducción, capacidad para recuperar y una edad magnífica. Pero incluso si el Madrid fichara a Manu Koné, yo no vendería a Tchouaméni. Porque no son necesariamente incompatibles. Todo lo contrario. Dependiendo del partido, incluso podrían complementarse. Tchouaméni más posicional. Koné con libertad para saltar a la presión, conducir y aparecer en zonas más adelantadas. Y alrededor de ellos puedes colocar talento creativo. Eso le daría a Mourinho algo que todo entrenador quiere. Alternativas. Porque no todos los partidos se ganan de la misma manera. Habrá días donde el Madrid necesite dominar mediante posesión. Otros donde tendrá que soportar transiciones. Habrá eliminatorias europeas donde el centro del campo será una batalla física. Y habrá partidos donde proteger una ventaja durante 20 minutos será tan importante como marcar el primer gol. Tener diferentes perfiles te permite responder a todos esos escenarios. Vender Tchouaméni reduce esas posibilidades. Y además hay un elemento que no podemos ignorar. La Premier tiene dinero de sobra. Si Manchester United realmente decide convertir al francés en una prioridad, puede aparecer una cifra que haga muchísimo ruido.
100 millones. 120. Quizá incluso algo superior si empieza una negociación. Y ahí es donde Florentino tiene que demostrar frialdad. Porque existe una tentación lógica. El Madrid pagó alrededor de 80 millones fijos por Tchouaméni, más variables. Si ahora apareciera una propuesta gigantesca, desde una perspectiva contable podría parecer una operación excelente. Pero el Real Madrid no es un club cuyo objetivo sea ganar el campeonato de las plusvalías. El objetivo es ganar títulos. El dinero sirve para construir el mejor equipo posible. No al revés. Por eso cada oferta tiene que responder a una pregunta. ¿Vender a este jugador mejora al Real Madrid? En este caso, mi respuesta es no. Puedes mejorar la cuenta bancaria. Puedes registrar una venta espectacular. Puedes presumir de haber recuperado muchísimo dinero. Pero al día siguiente Mourinho sigue necesitando un mediocentro. Y entonces Florentino tendría que volver al mercado. Imaginemos que vende a Tchouaméni por 120 millones. Todo el mundo sabe que el Madrid tiene 120 millones nuevos. Todo el mundo sabe que necesita un centrocampista. Florentino llama por un jugador que ayer costaba 60. ¿De verdad pensamos que ahora se lo van a vender por 60? Claro que no. De repente cuesta 80. 90. 100. Porque el club vendedor conoce tu necesidad. Ahí desaparece rápidamente una parte de aquella maravillosa ganancia. Y todavía existe otro riesgo. Puedes pagar una fortuna por el sustituto y descubrir después que necesita un año para adaptarse. Tchouaméni ya pasó por eso. Ya conoce el Bernabéu. Ya sabe lo que significa que un empate parezca una derrota. Ya conoce la presión de jugar una eliminatoria de Champions con millones de personas analizando cada pase. Eso también tiene valor. La adaptación al Real Madrid no aparece en Transfermarkt, pero existe. Hay futbolistas extraordinarios que llegan y necesitan meses. Otros nunca terminan de acostumbrarse. Tchouaméni ya atravesó esa puerta. Ahora necesitamos conseguir que alcance su mejor versión. Y aquí entra Mourinho. Para mí, una de las tareas del entrenador debe ser definir claramente qué quiere del francés. Durante determinados momentos de su etapa madridista hemos visto a Tchouaméni como mediocentro, como central y ocupando diferentes funciones. Su versatilidad ayuda, evidentemente. Pero también creo que llega un momento donde tienes que darle estabilidad. Tchouaméni es mediocentro. Ahí quiero verlo. Delante de los centrales. Interpretando. Protegiendo. Dando equilibrio. Y utilizando su capacidad física para permitir que los jugadores más creativos tengan libertad. Si Mourinho consigue sacar esa versión de manera consistente, estaremos hablando de un futbolista tremendamente difícil de sustituir. Además, tiene 26 años. Esto es importantísimo. No estamos hablando de un jugador que ya ha entregado sus mejores temporadas. Probablemente estamos entrando precisamente en ellas. El Madrid asumió su adaptación cuando tenía 22, 23 y 24 años. Ahora que llega a una edad donde experiencia y físico empiezan a encontrarse. ¿Vamos a venderlo para que el Manchester United disfrute de esa versión? No tiene sentido para mí. Y precisamente por eso entiendo perfectamente que los ingleses estén interesados. El United no está mirando hacia Madrid porque quiera hacernos un favor pagando muchísimo dinero. Está mirando porque identifica una necesidad propia. Busca fuerza. Busca equilibrio. Busca experiencia. Busca a alguien preparado para asumir inmediatamente responsabilidad en la Premier. Es decir, quiere exactamente aquello que nosotros también necesitamos. Entonces gracias por confirmar el valor del jugador. Pero nada más. Y si además termina oficializándose esa renovación hasta 2031 de la que se está hablando, el Madrid tendrá todavía más tranquilidad. Contrato largo. Jugador en plena edad competitiva. Confianza del entrenador. Sin necesidad económica de vender. ¿Qué urgencia existe? Ninguna. Por eso mi conclusión es todavía más contundente que al comienzo. No pondría 100 millones. No pondría 120. Ni siquiera empezaría una subasta. Simplemente respondería. Aurelien Tchouaméni forma parte del proyecto del Real Madrid. Y después continuaría trabajando. Si llega Manu Koné, mejor. Si aparece otra oportunidad para reforzar el medio, perfecto. Cuanta más competencia de calidad tenga Mourinho, más posibilidades tendrá para construir un equipo capaz de dominar diferentes tipos de partido. Pero reforzar el centro del campo no puede comenzar vendiendo a uno de tus principales centrocampistas. Ahora quiero una respuesta muy clara del madridismo. Si el Manchester United ofreciera 120 millones de euros mañana por Tchouaméni,
¿Aceptarías o rechazarías? Yo rechazo. Y no porque crea que Tchouaméni sea perfecto. Todavía tiene cosas que mejorar. Necesito verlo más regular. Quiero que domine más partidos. Quiero que asuma todavía más responsabilidad. Pero precisamente por eso quiero verlo hacerlo en el Real Madrid, no en Old Trafford. Dejad vuestra opinión en los comentarios, dadle al like, suscribíos al Madridista y activad las notificaciones. Y ahora haced clic en la noticia que está apareciendo en la pantalla, porque seguimos analizando todos los movimientos que pueden cambiar la plantilla de Mourinho. Que Fabrizio Romano avise. Que la Premier pregunte. Que Manchester United venga con dinero. La respuesta, para mí, debe seguir siendo la misma: Tchouaméni no está en venta.